Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. El venidero 30 de noviembre la nación hondureña vivirá una nueva jornada de elecciones generales para, entre otros cargos, decidir quién relevará a Xiomara Castro en la presidencia del país, tras un mandato calificado por diversos analistas como positivo y provechoso, un saldo alcanzado con mucho trabajo por parte de la primera mujer jefa de Estado en la historia hondureña. Durante la administración de la actual mandataria se han concretado importantes inversiones en energía, carreteras, salud, educación y proyectos productivos, que al decir de la propia Xiomara Castro significa construir y transformar la vida en el país, pensando en sus niños y jóvenes, pensando en el desarrollo de la nación. Sobre la gestión del gobierno de Xiomara Castro, sus éxitos, tareas pendientes e insuficiencias, así como el escenario para las venideras elecciones, estaremos comentando en esta emisión, en la cual tenemos como invitado al profesor Pavel Alemán de la Universidad de La Habana. Acompáñenos. Bienvenido una vez más. ¿Qué tal, Mejía? ¿Cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos, Pavel, acá. Y bueno, comenzamos ya con nuestro cuestionario. Primero que todo, me gustaría, Pavel, que nos comentaras sobre cómo llega Honduras a las elecciones presidenciales, a las próximas elecciones presidenciales. ¿Cuál es la situación general del país en lo económico, en lo social y, por supuesto, en lo político? Bueno, Honduras, igual que todos los países de la región, ha ido superando con ciertas dificultades los impactos que tuvo en la economía la pandemia de la COVID-19, que como bien tú sabes, el gobierno de Xiomara Castro precisamente fue electo en ese último periodo de la pandemia. Ahora, hay una situación social compleja, si bien es cierto que hay políticas desarrolladas por el gobierno de Xiomara Castro que han generado, vamos a decir, que mejores posibilidades de inserción social, sobre todo para los sectores menos favorecidos económicamente, pero aún sigue pesando sobre el país el tema de la corrupción política, sobre todo en los estratos intermedios del Estado, pero además tiene por otro lado la violencia que todavía sigue subsistiendo entre aquellos que desarrollan actividades de minería ilegal y que por cierto amenazan la vida de los defensores del medio ambiente. Y que continuamente hay denuncias sobre ello. Exactamente. De hecho, hay varias instituciones internacionales que reflejan su preocupación por el tema de los defensores del medio ambiente, en particular el riesgo que representa para su vida los ataques que realizan de manera bastante sistemática a aquellos que se dedican a actividades económicas de carácter ilegal. Pavel, ¿qué evaluación general podrías darnos sobre el mandato presidencial que concluye? ¿Qué impacto nos deja la presidencia de Xiomara Castro y qué éxitos destacaría? Habías adelantado algo ya en tu primera respuesta. Bueno, primero, el hecho de que haya sido una jefa de Estado, una presidenta, ¿no? Una mujer. En el la caso primera de en la historia de Honduras. La primera en la historia de Honduras, pero además con el antecedente del golpe de Estado que sufrió su esposo, Manuel Zelaya. Por otro lado, ha sido una relación, digamos, con intervalos con Estados Unidos, sobre todo porque Honduras cambió su posición con respecto a la República Popular China, ha tenido un extraordinario acercamiento después del reconocimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, y además de eso porque es un gobierno con evidentes matices socialistas. Esto de alguna manera en lo ideológico genera un espacio de conflicto con los gobiernos de Estados Unidos, aunque debo decir que con el gobierno de Biden, por lo menos en principio, hubo acercamientos y hubo cooperación. Y ahora en el actual gobierno de Trump, evidentemente las relaciones han vuelto a complicarse, sobre todo a partir de las acusaciones que hay en torno al ámbito familiar de Manuel Zelaya de posibles vínculos con el narcotráfico, lo que se pudiera decir que de alguna manera es la búsqueda de algún elemento disruptivo en las relaciones. Sobre todo disruptivo. Y desde el punto de vista de materia social, ¿destacarías el programa de Xiomara? Xiomara se propuso un plan de gobierno bastante ambicioso. En honor a la verdad, sería muy difícil que en estos años de mandato hubiera podido cumplir a la totalidad de su programa. Sin embargo, hay que reconocer
que hay avances importantes en materia de instrucción pública y de servicios sanitarios en Honduras. Hay algunos sectores de la economía que se pudiera decir que también han evolucionado favorablemente, no como se hubiera querido, pero por ejemplo uno puede notar que en el caso del turismo en Honduras tiene un ascenso en su papel dentro de la economía. Algo que no hubiese sido posible en anteriores épocas por toda la situación que atravesaba Honduras desde el punto de vista de seguridad. No, y que además en Honduras las Fuerzas Armadas juegan un papel importante. Haber logrado mantenerse en el gobierno sin ningún tipo de interrupción del tránsito institucional hasta culminar su mandato, yo creo que es un logro importante en la presidencia de Xiomara Castro. En el caso específico de las relaciones internacionales, Honduras cubrió la presidencia de la CELAC y ha tenido protagonismo dentro del SICA, el Sistema de Integración Centroamericano. ¿Cómo valoras el estado de las relaciones del país con sus vecinos inmediatos, pero también con el resto de América Latina? ¿Considera que ha sido significativo el papel que ha jugado en materia de relaciones internacionales este mandato de Xiomara Castro? Bueno, tomando en cuenta el peso específico que tiene el país en el conjunto de su continente latinoamericano y caribeño, pero particularmente en la subregión centroamericana, hay que decir que Honduras movilizó, yo creo que importantes recursos desde el punto de vista político para lograr tener una mayor presencia a través del SICA. Es un asunto un poco complejo porque la mayor parte de los miembros del SICA tienen en este momento una relación distante y fría, por ejemplo, con Nicaragua. Este es un punto de conflicto que no ha podido ser resuelto. En el caso de la CELAC, la presidencia pro tempore de Honduras fue una presidencia pro tempore bastante activa, aunque quizá la capacidad de convocatoria de alguna manera estuvo afectada también por la presencia de algunos estados miembros de CELAC que en este momento tienen gobiernos muy conservadores, muy alineados con la política exterior y de seguridad de Estados Unidos y que en última instancia probablemente hayan impedido la celebración de algunas reuniones, en particular una cumbre que estaba convocando la presidenta Xiomara Castro para analizar el tema de las deportaciones masivas. Pavel, nos quedan otras interrogantes en esta emisión, pero te propongo ir ahora a una pausa, estar atentos al comentario de nuestro colega Richard Ruiz sobre el tema que nos ocupa hoy y en minutos volvemos acá para continuar la emisión sobre Honduras rumbo a las elecciones presidenciales. Somos una redacción informativa integrada para mostrar el minuto a minuto de las noticias más relevantes de Cuba y su inserción en el ámbito internacional. Cuba y su gente son el corazón de nuestro trabajo. Y estamos aquí para contarles sus historias, las 24 horas, los 7 días de la semana. China en el ámbito de la digitalización y representante para el presidente de los sus conocimientos y hallazgos. A grandes rasgos, esto es el político francés Michel Lepré. De acuerdo con las intervenciones de los participantes. Gracias, Rodolfo. Efectivamente, como cada día acá en nuestro contacto con nuestra mediación constante, usted está siempre bien informado. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad. Saludos amigos de Mundo 2020. Tras un periodo de transformaciones políticas y sociales, Honduras se encuentra en una encrucijada donde la elección del próximo mandatario definirá el rumbo de la nación en los próximos años. Los principales contendientes, Rixi Moncada, Nasri Asfure y Salvador Nasralla, representan visiones distintas para el futuro del país centroamericano. Rixi Moncada, abanderada del Partido Libertad y Refundación, busca consolidar el proyecto político iniciado por la actual administración, prometiendo profundizar las reformas sociales y económicas. Según análisis de medios, Moncada se presenta como la garante de la continuidad de programas sociales y una mayor inversión en educación y salud. Sin embargo, indican también los observadores, deberá convencer a un sector de la población que se muestra escéptico ante la capacidad del gobierno para resolver problemas estructurales como la inseguridad
y la corrupción. Rixi Moncada consolida liderazgo en elecciones primarias de Honduras. Es el título de este material que comparto con ustedes y está en pantalla de Prensa Latina. En este texto se precisa que en los comicios primarios que se desarrollaron el domingo 9 de marzo, la actual ministra de Defensa consiguió el 92,62% de las actas escrutadas. Claro, se levantaron las voces opositoras con declaraciones de supuesto fraude reseñadas, por ejemplo, en El Heraldo. En este texto que también les comparto, Jorge Cáliz acusa a Libre de inflar votos a favor de Rixi Moncada y muestra actas. Pero lo cierto es que la precandidata marcha a buen paso en la contienda. Por cierto, el propio rotativo publicó el texto María Elvira Salazar a Rixi Moncada está mal informada sobre Cuba, en el que la tristemente célebre congresista estadounidense empieza a sacar uñas y dientes contra la hondureña. Ahora, Nasri Asfura del Partido Nacional representa la opción conservadora y busca recuperar el poder perdido. Su discurso se centra en la seguridad ciudadana, la reactivación económica y la estabilidad política. La prensa propone este texto: Nasri Asfura, el hombre de los burros, vuelve a la carga. Ha destacado en este material su capacidad para construir consensos con diferentes sectores de la sociedad. No obstante, Asfura deberá superar el lastre de la imagen negativa que arrastra su partido, asociado a escándalos de corrupción y autoritarismo en el pasado. Tenemos también, como decíamos, a Salvador Nasralla del Partido Liberal, que se presenta como una alternativa de centro, buscando capitalizar el descontento con los partidos tradicionales. Criterio HN ha señalado su carisma y su habilidad para conectar con el electorado joven y urbano. Sin embargo, Nasralla deberá demostrar su capacidad para construir una plataforma política sólida y superar esas divisiones internas de su organización, en opinión de analistas. El mencionado portal, en la nota Salvador Nasralla celebra su virtual triunfo en el Partido Liberal y promete lluvia de empleos. Refiere que el precandidato augura una lluvia de empresas que quieran invertir en Honduras si gana el sufragio. En definitiva, el futuro de Honduras está en manos de sus ciudadanos, quienes deberán elegir con responsabilidad y visión de futuro el líder que guiará el país hacia un horizonte de progreso y bienestar para todos. Con estas ideas vuelvo con Mejías y nuestro invitado para seguir en el debate aquí en Mundo 2020. Gracias, Richard, y volvemos acá con el profesor Pavel Alemán. Pongamos énfasis ahora en los tres principales candidatos para las próximas elecciones. Rixi Moncada, que es del Partido Libertad y Refundación, o Libre, como también se le llama, Nasri Asfura, que es del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. ¿Cuál es tu valoración sobre estos candidatos? ¿Qué nos puedes transmitir? Mira, en el caso de Rixi Moncada, yo creo que hubo un apoyo muy importante desde la presidencia de la República a su candidatura en las elecciones primarias. Y de hecho resultó electa, yo creo que con la inmensa mayoría de los votos que respaldaron al Partido Libre en las primarias. Ahora, habrá que ver en qué sentido, en caso de ocupar la presidencia, que además sería algo de lo más interesante porque sería la transmisión de la banda presidencial de una mujer a otra mujer. A otra mujer. Y creo que eso sería un detalle importante. No ha sucedido en América Latina nunca. No ha sucedido, pero insisto, sería un detalle muy importante en estos momentos. Yo creo que una de las cuestiones que trató de realzar el gobierno de Xiomara Castro fue precisamente el tema de género, con el que creo que ahora mismo puede existir también un punto de fricción con Estados Unidos. Ahora, en cuanto a Rixi Moncada, ella ha sido ministra de Defensa, que quiere decir que en su periodo que ha estado ejerciendo el cargo, ha debido tener, vamos a decir que, constantes contactos con altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ustedes saben que hay una base militar importante de Estados Unidos en Honduras. Ahora, Nasralla es, yo creo que la versión hondureña de lo que podría significar Javier Milei en la Argentina. Es decir, el discurso se parece mucho. Yo creo que incluso sus referentes más cercanos precisamente serían Milei y Noboa en el caso del Ecuador. Esperemos que cuando se den las elecciones presidenciales en Honduras, Libre haya acumulado suficiente capital político y haya establecido de manera inteligente una política de alianzas con otros sectores de la sociedad hondureña
para poder continuar ejerciendo el gobierno y no que acceda a la presidencia alguien como Nasrallah, porque eso yo creo que podría complicar bastante la situación en Centroamérica. Y hay en estos momentos menos mujeres que hombres en la candidatura presidencial, algo que ha resaltado y que ha sido criticado por varios medios. ¿Cómo valoras ese tema? Bueno, en las primarias había otra candidata que era también mujer. A mí me parece que para un país que ha tenido también una tradición, como casi todos los estados latinoamericanos, con una herencia muy patriarcal, yo creo que son pasos importantes. Yo no desestimaría que en el futuro más mujeres se incorporen al ejercicio de la política en Honduras ocupando cargos públicos. Yo creo que eso es parte precisamente de los cambios que se están dando al interior de la sociedad hondureña y que pasa también por una cuestión de redefinir las relaciones de poder que se dan al interior de esa sociedad. Y bueno, Pavel, ¿qué elementos podrían resultar decisivos durante la campaña electoral hasta las elecciones que están previstas para el 30 de noviembre próximo? Mejía, yo creo que hay un tema ahora que está afectando, sobre todo en el caso de Centroamérica, ¿no?, la política, y lógicamente esto tiene un vínculo con el tema de las elecciones en cualquiera de sus países, que es el tema de los migrantes. El tema de cómo reasentar migrantes, el tema de cómo va a considerarse las deportaciones de Estados Unidos, que no deben ser, digamos, y creo que en eso la presidenta ha tenido una postura bastante fuerte de no aceptar deportaciones que de alguna manera denigren la dignidad humana de aquellas personas que van a ser trasladadas a su país de origen. Pueblo hondureño, quiero manifestar que esperamos que la nueva administración norteamericana del presidente electo democráticamente, Donald Trump, sea abierta al diálogo, constructivo y amistoso. Que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos. Tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras. Ahora, el tema de la corrupción creo que sigue siendo central en la política hondureña. Es algo que no han logrado desterrar. Como tú sabes, hay un expresidente hondureño que en este momento está cumpliendo una pena de prisión en Estados Unidos, pero incluso comienzan a aparecer dentro de los sectores de la política estadounidense algunas personas que insisten en que este presidente o expresidente que está hoy en día preso en Estados Unidos fue prácticamente sacado del medio para de alguna manera facilitar el ascenso de Libre. Yo no creo que eso sea así. Sin embargo, creo que el tema de las relaciones con Estados Unidos puede pesar mucho, sobre todo por lo que puede afectar a la economía de Honduras. Honduras es un estado relativamente pequeño, con una economía modesta y con la intención de abrir sus relaciones internacionales con otros actores importantes. Y aquí es donde yo creo que entra el rol que puede jugar la República Popular China. Pero evidentemente hay rispideces con Estados Unidos en cuanto a ese tema. Es decir, yo creo que hay algunos temas que pueden ser, vamos a decir, que medulares a la hora de considerar el resultado electoral. De todas maneras, también queda por ver en otro sentido la percepción pública de la imagen de la presidenta Xiomara Castro. Yo creo que en los últimos años uno pudiera considerar que hay un nivel de desgaste que se refleja en el descenso paulatino del nivel de aprobación. El nivel de aprobación de su gestión. Y bueno, un tema que siempre será candente, Pavel, para cualquier mandatario de una nación centroamericana es la emigración. Tanto como país de tránsito, que Honduras es un país de tránsito de migrantes, como de la propia emisión de migrantes, digamos, hacia Estados Unidos. Incluso muchos se detienen en México, pero es un país que también tiene una alta emisión de migrantes. ¿Qué escenario a corto y mediano plazo consideras que pudiera acontecer más ahora
con las severas acciones que está tomando el gobierno de Donald Trump, deportaciones masivas que han sido establecidas por Donald Trump? Bueno, el gobierno de Donald Trump está utilizando un grupo de instrumentos, no solamente de política migratoria, sino también de política fiscal, ¿no? A través del tema de los aranceles. Esto, lógicamente, ejerce un nivel de presión, en específico, sobre todo en países con pequeñas economías. El caso de Honduras quizás, vamos a decir que tiene mucho más que ver con esto. Sería difícil en este momento predecir cuál va a ser el futuro, pero lo más probable es que efectivamente, en el caso específico de Honduras, logre ser deportado una parte importante de aquellos migrantes que se encuentran en este momento en condición irregular en Estados Unidos. Y como tú sabes, el tema de las deportaciones además se ha ampliado a un grupo de personas que incluso podría decirse que tienen un cierto estatus legal como residentes en Estados Unidos. Bueno, de hecho, en papeles hay un grupo importante que tienen estatus legal que también lo está incluyendo en este proceso. Pero esto también impacta en una de las cuestiones esenciales en las economías pequeñas de la región, que es sobre todo el tema de las remesas. Es decir, esto también ejerce una influencia en el tema de las remesas y por lo tanto afecta a la economía. Hay que pensar que el futuro, las relaciones entre un nuevo gobierno, en caso de ser un gobierno de libre, y el gobierno de Estados Unidos no serían unas relaciones muy amistosas ni muy cordiales. Y sería un factor muy definitorio a la hora de los resultados también. Es probable. Bueno, Pavel, muy agradecido por todo lo que nos ha transmitido en esta emisión. Por supuesto que siempre te tenemos presente para abordar temas como todo esto que tiene que ver con el acontecer latinoamericano. Y bueno, nosotros en instantes volvemos para despedir nuestra emisión. Muy agradecido. Muchas gracias. Al término de recientes actos de inauguración de obras sociales y económicas, la presidenta hondureña Xiomara Castro insistió en que su gobierno ha trabajado pensando en el pueblo. Dedicaron los mayores esfuerzos a construir un futuro para los niños y jóvenes hondureños, a transformar la vida para bienestar de todos en todas las áreas. Un país otrora sumido por la violencia y la pobreza extrema, contó durante el último cuatrienio con un gobierno que habló con obras, hechos, acciones para que su pueblo constatara realmente nuevos horizontes, posibilidades, futuro. Insuficiencias, acciones pendientes, siempre quedan. Honduras, como toda la región latinoamericana y caribeña, no es ajena a fenómenos como la corrupción, el narcotráfico y la emigración en busca de mejores condiciones de vida. Avanzar en la lucha contra esos flagelos demanda que los gobiernos que sucedan al de Xiomara Castro den continuidad a las obras y las acciones emprendidas durante su mandato. Recuerden seguirnos en nuestros perfiles en las redes sociales. Nos vemos en nuestra próxima emisión.